Bueno, este hombre que ven ustedes aquí es Fray Bartolomé de las Casas. Fue un fraile que vino después de la conquista y del descubrimiento, bueno, de la llegada de los españoles, que al momento de convivir, al momento de conocer de cerca las costumbres y tradiciones de estos grupos originarios, promulgó y propuso unas leyes para protegerlos de los abusos de los españoles, pero esto no lo evitó, pero fueron las primeras leyes en pro de su protección. Entonces, después del México independiente, con el surgimiento de las reformas liberales en la década de 1860, es decir, cuando llega el ex emperador Maximiliano de Habsburgo y cuando teníamos de presidente a Benito Juárez, quienes encabezaba al grupo liberal, ellos buscaron reestructurar las reformas para poder modernizar al país. Entonces, después del México independiente, con la ley de reforma, lamentablemente afectaron a los pueblos originarios. No benefició en nada para ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron que abandonar ellos las tierras para que los empresarios y burgueses explotaran los recursos ilícita, ilegal e injustamente de las tierras ancestrales que les correspondían a estos grupos originarios, que era con lo que comían, que era con lo que vivían y que era con lo que ellos se identificaban porque ya tenían esas tradiciones de forma arraigada. Y esto fue en la Guerra de Independencia. Esto que les vamos a presentar es tras el triunfo de la Guerra de Revolución Mexicana y en la reforma agraria. Después de que México se independizó, después de las reformas liberales, llega de la Revolución Mexicana al cardenismo, es decir, tras el triunfo de la guerra de la Revolución Mexicana y las reformas agrarias en el cardenismo es la presidencia que tuvo México en los años 1930. Este hombre que ustedes ven aquí es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas apoyó, promulgó y promovió leyes para proteger a los indígenas y devolverles las tierras que les fueron robadas por los liberales en la guerra de reforma. Entonces Lázaro Cárdenas, después de la guerra de la Revolución Mexicana, la situación de los indígenas mejoró porque se les fueron regresadas y dotadas las tierras comunales campesinas para retrabajarlas. Entonces, pues en ese momento, en ese tiempo, pues les convino. Pero después, en el surgimiento de las industrias en México, como en esta fotografía, después de estas plantas fabricadoras, lamentablemente los indígenas tuvieron que emigrar del campo a la ciudad porque posteriormente, después, los presidentes que existieron después de Lázaro Cárdenas comenzaron a ignorar las necesidades de estos pueblos y se vieron cada vez más desfavorecidos. Entonces, muchos de ellos se vieron con la necesidad de emigrar del campo a la ciudad. Entonces, los campesinos y los indígenas tuvieron que buscar otras opciones de trabajo que les permitieran sobrevivir a estas atrocidades económicas, incorporándose a las industrias. Y fue de esta manera que los indígenas se insertaron en nuestras urbes o en las grandes ciudades, como se ve en esta fotografía. Tenemos bastantes grupos indígenas donde no solo son obreros, también son artesanos que viven y que venden en algunos andadores, en algunas calles, en algunos pasillos de nuestros centros históricos. Después sucede que al mismo tiempo, en el siglo XX, surge el indigenismo. El indigenismo en México. ¿Qué es el indigenismo en México? Pues es un proyecto de nación. El indigenismo es un proyecto de nación que incorpora, integra al indígena a la sociedad, pero se le impone